Hola, estimados estudiantes. En esta sesión lo que vamos a ver es, como seguro ya lo vieron en el título, las funciones de activación. Y lo que vamos a ver es qué rol es el que están fungiendo dentro de las redes neuronales. También veremos algunos tipos de funciones de activación y pues algunos consejos de cuándo aplicarlas. Así es que, pues bueno, vamos al contenido. Y lo primero es que veamos por qué necesitamos estas funciones de activación. Vamos a recordar un poco qué es lo que está pasando dentro de una neurona de la red. Y entonces lo que podemos recordar es que el logit se calcula, como ya lo hemos visto en sesiones pasadas, como una combinación lineal, ¿okay?, de los pesos con las entradas más el sesgo. Entonces tenemos una combinación lineal. Esto estaría representado dentro de una sola neurona, pero podríamos tener múltiples neuronas, ¿no? Y entonces cada uno de los resultados de estas neuronas pasarían a su vez por cada una de las capas, así tengamos n capas, y resulta que si nosotros aplicamos únicamente estas combinaciones lineales, a pesar de que tengamos varias capas, el resultado sigue siendo lineal. La demostración no la vamos a poner aquí, pero existe la demostración. Y por aquí voy a poner la referencia. Y entonces podríamos representar una serie de capas como una sola capa si es que no hacemos otras operaciones que no sean esta operación lineal básica que nosotros estamos especificando. Por lo tanto, es necesario que tengamos ciertas funciones que rompan con la linealidad de esta representación o de este modelo. Y entonces pues es ahí donde entran las funciones de activación. Por lo tanto, ya la salida de una neurona ya no es solo el logit, sino tenemos una función de activación que recibe ese logit. Entonces, esta función f que nosotros estamos especificando es la función de activación y debe ser no lineal. Dicho eso, pues vamos a pasar a ver algunos ejemplos, y el primero es el de la regresión logística. Entonces recordemos que la regresión logística la resolvemos con la sigmoide. Pongamos por acá sigmoide, y esta función sigmoide llamémosla como una función y que recibe x, pues se define como 1 entre 1 más e a la menos x, ¿no? Esta es la definición sigmoide, y por lo tanto lo que tenemos como entrada es que recibe el valor x, o bueno, podemos poner ahí h, pero ahorita estamos colocando x. Y entonces el logit pasa por esta función no lineal y da la salida de y. Bueno, entonces estamos trasladando la x hacia un nuevo dominio. Para graficarla, pues vamos a traerla de algún lado y la vamos a pegar aquí en 3, 2, 1. Y listo, tenemos aquí nuestra gráfica de la función sigmoide. Entonces lo que podemos observar es que el valor del logit pues puede estar aquí dentro de las abscisas de esta gráfica. Entonces podemos tener pues todo el dominio completo de los números reales aquí para nuestro logit. Sin embargo, ya lo que estamos limitando es el codominio de la función, es decir, cuál va a ser el resultado de pasar por esta función de activación. Y entonces podemos ver que pues ya las salidas de la función de activación solo van a estar entre 0 y 1. Y es por eso que se usa también dentro de la regresión logística, porque ya nos está entregando valores de 0, que sería no activado, y 1, que sería activado. También lo que podemos observar es que tenemos un intervalo en el cual la función no es precisamente cercana a 1 o cercana a 0, ¿ok? Y entonces este es el como intervalo que podemos tener aquí, en donde va a pasar desde 0 hasta 1. Podemos también analizar que, pues en dependencia de cuál sea el valor del logit que resulta de la combinación lineal que viene de la neurona, vamos a suponer que estamos por aquí, el logit, entonces podemos tener un valor en nuestra función de activación. Al momento que nosotros calculemos el gradiente, vamos a tener algo así. Si lo que deseamos es que este valor se vaya a 0, entonces sabemos que debemos de mover nuestros pesos para un lado.
Si deseamos que entonces el valor de salida se vaya hacia 1, pues entonces tenemos que mover los valores de los pesos hacia el otro lado. ¿Okay? Entonces estos puntos nos van a servir para que el gradiente nos indique hacia dónde tenemos que ajustar los pesos para que podamos obtener la salida adecuada. Borramos esto. Pero bueno, pues podemos ver también que tiene ciertas limitaciones. Y en algunos casos no queremos simplemente que nuestra función esté limitada entre 0 y 1, sino tal vez nos conviene un rango un poco más amplio. Entonces para eso existe la función que se denomina tangente hiperbólica. Solo la voy a representar con tan h. No me la sé de memoria, así es que pues utilicemos la documentación de PyTorch. Entonces vamos a definir nuestra función f de x como e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x. Y entonces esa es nuestra definición de nuestra función de activación tangente hiperbólica y tiene una particularidad. Entonces lo vamos a ver a través de la gráfica. Y listo, aquí tenemos nuestra gráfica. Vamos a pasarla un poquito para acá. Ok, entonces lo que podemos observar de esta tangente hiperbólica es que ahora el codominio de la función, o podemos decir a dónde va el resultado de nuestra función, está entre menos 1 y 1. Entonces expandimos hacia dónde van los resultados de nuestra función de activar. Por lo tanto, la salida de cada neurona que nosotros coloquemos con esta función de activación, pues va a tener salidas entre menos 1 y 1, ¿no? Estamos ampliando un poco ese intervalo en el cual están funcionando nuestras redes neuronales. Y digamos que de forma empírica suele funcionar mejor esta función tangente hiperbólica para problemas de visión computacional, de redes neuronales recurrentes. Bueno, pero sí ya hay, no hay una regladura que diga que va a funcionar mejor una u otra función de activación. Ahora, un problema común para estas dos funciones de activación es el problema del desvanecimiento del gradiente. Y esto va a pasar cuando nosotros estemos utilizando el algoritmo de retropropagación, en donde pues ya los gradientes, como se van multiplicando en cada una de esas capas conforme vamos llegando hacia el inicio, pues se van haciendo más pequeños porque estos valores son menores a 0. Y además también podemos ver que vamos a suponer que nosotros tenemos pues un valor de logit por acá y el resultado de nuestra función de activación está por acá. Y lo que nosotros deseamos es que en realidad el resultado de esta función de activación esté aquí en menos 1, ¿no? Ahorita nos está dando un 1 porque se está activando, pero en realidad nosotros que deseamos que no se active para este valor de entrada. ¿Okay? Entonces lo que estaría pasando es que pues se calcula aquí cuál es el gradiente, pero ese gradiente está en una superficie que es casi plana. Por lo tanto, el valor que estemos calculando del gradiente va a ser cercano a 0, muy cercano a 0. Y entonces el movimiento para ajustar nuestro peso pues va a ser muy pequeñito. ¿Okay? No tanto si estuviéramos por ejemplo por acá, porque sabemos que si queremos irnos para el otro lado, pues este gradiente es mayor, ¿no? Recordemos que el gradiente es como la pendiente. Entonces aquí nos va a mover rápido, en estos puntos nos va a mover más lento. Entonces pues vamos a tener problemas para estar entrenando ese tipo de redes cuando ya son muy grandes. Para eso pues vamos a ver una tercera función de activación que sería la ReLU o Rectified Linear Unit, ¿no? En inglés. Este tipo de funciones de activación aparece en este paper de Nair y Hinton de
el 2010, aquí está, el 2010, en esta conferencia. Bueno, pues resulta que tiene ciertas propiedades que disminuyen este desvanecimiento del gradiente. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está el paper para que le den una revisada después con más detalle. De hecho, este tipo de funciones de activación ya se utilizaron en lo que fue AlexNet y que, pues bueno, ya sabemos que fue todo un evento esta red de AlexNet. Bueno, podemos definir esta función de activación como f de x es igual a el máximo entre 0 y x. Entonces es una definición bastante sencilla. Y pues bueno, vamos a poner su gráfica. Y listo, vamos a moverla para acá. Entonces tenemos esta función de activación ReLU. Y si nosotros analizamos qué es lo que está pasando, pues podemos ver que para esta parte del dominio de la función, pues tenemos el valor de salida como 0. ¿Ok? Entonces todo lo que esté de un lado, lo que estamos haciendo es ponerlo a 0. Es decir, no se está activando nuestra neurona. Por otro lado, cuando el valor de entrada de la función es positivo, pues lo que devolvemos en la función es ese mismo valor. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una pendiente igual a 1. Y esto se mantiene, ¿no? Para todos los valores que podamos tener aquí hacia la derecha. Entonces podemos ver que a pesar de que nos encontremos lejos de este valor central de 0, pues podemos saber cuál es ese gradiente en todo momento. ¿Okay? Y entonces esto va a hacer que podamos entrenar la red más rápido. ¿Okay? Entonces, bueno, pues el resultado de esta tercera función de activación es que funciona muchísimo mejor para problemas de visión computacional y para los problemas donde tenemos bastantes capas. ¿Okay? Sobre todo en la extracción de características funciona bastante bien y en las redes neuronales convolucionales. Para algunas redes recurrentes funcionan mejor las otras funciones de activación previas, ya sea tangente hiperbólica o sigmoide. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle con la revisión de estas funciones de activación. Pero bueno, lo que podemos tener como síntesis es que estas funciones de activación nos permiten romper con la linealidad que tienen los productos punto. Y entonces eso hace que podamos representar funciones más complejas. ¿Okay? Entonces le damos capacidad a nuestra red neuronal de representar funciones no lineales. La selección de esta función de activación, pues no hay una regla clara de cuál es la que debamos seleccionar. Es una cosa también empírica que depende mucho del problema que se esté atacando. Pero en general digamos que estas son las que funcionan mejor en la práctica. Así es que bueno, pues aquí vamos a dejarle a esta sesión rápida y nos veríamos en otra sesión con estos temas de redes neuronales y aprendizaje profundo.